El inspector nos da una información más detallada sobre una pista o evento en particular que hayamos seleccionado, así que lo que se muestra será dependiendo del contexto. Entonces, vamos a echar un vistazo a algunas de las diferentes áreas y funciones que están disponibles dentro del inspector. Ahora, como ya hemos visto, podemos hacer clic en este botón de la letra I aquí arriba para acceder al inspector. También podemos presionar F4 en el teclado para acceder a él. Como verás, en este momento tenemos una pista de audio seleccionada y te puede parecer que hay demasiadas cosas por aquí, pero no te preocupes que en un momento vamos a desglosarlo y entender toda esta información. Pero solo para mostrarte algo rápidamente, si selecciono esta pista MIDI o pista de instrumento, podemos ver que las cosas cambiarán un poco, dependiendo de lo que hayamos seleccionado. Y una vez más, esto es solo para que veas que el inspector muestra información dependiendo de la pista o evento que has seleccionado. Pero sigamos adelante y profundicemos en las cosas que pasan en el inspector. Ahora, cubrir cada parámetro individual en detalle está un poco más allá del alcance de este tutorial, pero lo que voy a intentar hacer es mostrarte las cosas más importantes que te ayudarán con tus canciones y mezclas. Entonces, en la parte superior tenemos este botón en el que podemos hacer clic para acceder a una paleta de colores y cambiar el color de toda nuestra pista. Luego tenemos el nombre de la pista. Así que si hago doble clic aquí podemos cambiar el nombre. Y notamos como en la columna de aquí también se ha cambiado el nombre. Pero los eventos individuales todavía mantienen su nombre original. Luego tenemos un área de tempo, que es una zona muy importante, así que vamos a tomarnos un tiempo para analizar este parámetro. Entonces, si vuelvo a la página de inicio y hago clic en crear una nueva canción, tenemos esta opción llamada estirar archivos de audio al tempo de la canción. Si dejas esto marcado, cada vez que creas una canción o cuando cargues un loop o archivo de audio, el modo de tempo será el de Time Stretch. Y de esta manera, este modo adapta el archivo de audio que cargues al tempo de la canción, siempre y cuando el archivo contenga datos BPM incrustados. Así que si reproduzco este loop, silenciaré la batería, ¿ok? Y cambio el tempo a 80 BPM. Escuchamos. Entonces notamos que el archivo sigue al tempo. Lo volveré a poner a 95 y vamos a cambiar este parámetro a seguir. En este modo nuestro loop se mantendrá justo igual al comienzo del compás 2, pero no seguirá el tempo de la canción. Entonces, ahora voy a volver a poner la canción a 80 BPM, presiono Enter y efectivamente podemos ver que el evento ha conservado su tamaño original y no se ha estirado para completar las dos barras que tenemos para nuestro loop. Lo pondré nuevamente a 95 y luego el último modo que tenemos es el de no seguir. Entonces si tenemos esto así y lo cambio a 80 BPM, ahora los clips mantendrán su posición absoluta dentro de la canción. De nuevo lo pongo a 95 y volveré a ponerlo en el modo Time Stretch. Y al parámetro que debemos poner atención es el tipo de algoritmo que se está usando a la hora de poner a tempo los loops de esta pista. Como podemos ver, actualmente está configurado en drums, lo que significa batería en español. Pero definitivamente esto no es un loop de batería. Entonces, si haces clic aquí, puedes elegir entre tres comportamientos diferentes. Tenemos sound y solo. Este loop que tenemos aquí es una especie de plug, así que podríamos probar el modo sound, pero por supuesto siempre puedes probar con ambos para ver cuál de ellos te ofrece los mejores resultados. Luego tenemos el parámetro de grupo, con el que podemos tener control sobre canales o pistas agrupadas. Entonces, por ejemplo, si presiono la letra T para crear una pista de audio, presiono OK y vemos que se ha creado aquí. Así que si presiono la tecla Shift, selecciono el otro canal, hago clic derecho y elijo la opción Agrupar pistas seleccionadas, le damos OK y ahora podemos ver que hemos agrupado el grupo 1 y que ambos canales están en el grupo 1. Entonces, de esta manera, si activo la grabación en uno de ellos, ambos canales lo hacen. Lo mismo pasa si le doy a solo, mute, etcétera, etcétera. Así que este parámetro de grupo nos permite obviamente manejar el grupo. Desde aquí podríamos cambiar el nombre del grupo y también podemos eliminar pistas individuales del grupo.
Por ahora voy a borrar esto para continuar y lo haré seleccionando esta pista y presionaré la tecla Shift junto con la letra T para eliminarla. Selecciono nuestra pista original y seguimos adelante. Luego tenemos la opción de capas, lo que nos permite crear infinitas capas a nuestras pistas y podemos elegir si las capas seguirán a los eventos principales si los movemos. También podemos activar la reproducción de superposiciones, lo que significa que en cuanto haya una superposición entre dos eventos, se reproduzcan ambos eventos al mismo tiempo en comparación de que si esto estuviera desactivado, lo que daría lugar solamente a la reproducción del evento que está por encima en color gris. Ahora, siempre hay tres secciones principales en el inspector. Tenemos la primera sección de aquí, que ya hemos cubierto. Luego tenemos un borde con el nombre del canal, donde haciendo doble clic podemos cambiar el nombre del canal desde aquí también. Luego tenemos como una especie de acceso directo del canal de mezcla por aquí, que es básicamente la misma vista que tendremos de este canal en la consola de mezcla. Tenemos otro borde más abajo con el color de la pista por aquí. Y finalmente la tercera sección que está en la parte inferior. Si selecciono la pista MIDI o de instrumento, podemos ver que tenemos las mismas tres áreas. Pero volvamos a nuestra pista de audio y no vamos a pasar demasiado tiempo por esta segunda zona porque si abro la consola de mezcla presionando el botón de abajo, podemos ver que este canal es esencialmente lo mismo que tenemos aquí. Entonces cuando muevo el fader de aquí, también se moverá en el inspector. Presionando control o comando en Mac y un clic hacemos que vuelva a 0 decibeles. Lo mismo pasará si ajustamos la panorámica. Y de nuevo presionando control o comando Mac y un clic para dejarlo como estaba. También tenemos todos los controles de grabación, solo, mute, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esto sería como una segunda opción para hacer lo mismo que podrías hacer en la vista de mezcla. Voy a cerrar la consola presionando F3 y bajemos al borde inferior. Lo levantaré y esta parte nos dará información sobre este evento en particular. Porque como puedes ver está resaltado en los bordes. Entonces aquí podemos ver el inicio y el final de este evento. Dice que comienza en la barra 2 y finaliza en la 6. Incluso podríamos hacer clic y simplemente usar la rueda del mouse para cambiar la ubicación. Incluso podemos agregar un efecto a solo este evento en particular desde aquí. En lugar de abrir el panel de efectos y arrastrar, digamos, un delay a la pista, ya que esto afectaría a toda la pista. Pero cuando tenemos un evento de audio seleccionado, podemos habilitar los efectos de evento y agregar un efecto solo a este evento en particular. Y hablaremos sobre cómo usar los efectos en un próximo video en este curso. Ahora tenemos el tempo incrustado en este evento en particular que es de 105 BPM. Pero podemos hacer clic aquí y agregar otro si lo deseamos. Podemos aumentar o disminuir manualmente la velocidad del evento. Podemos transponer el evento en semitonos o afinarlo en céntimos. Podemos normalizar el evento, como también controlar su ganancia. Entonces, si pongo -5, por ejemplo, podemos ver que nuestro evento se ha actualizado. Y de nuevo, para dejarlo como estaba, solo hay que presionar control o comando como en Mac, hacer clic en este cuadro de aquí y listo, lo tenemos como antes. Luego tenemos controles de fundido de entrada y salida, en lo que si hago clic y pongo 2 y presiono Enter, podemos ver que tenemos un desvanecimiento aquí en la entrada, la cual también podemos controlar directamente desde aquí. Tenemos marcador Bend, que nos deja mostrar u ocultar cualquier marcador que hayamos hecho con la herramienta Audio Bend. También podemos controlar el umbral de nuestros marcadores Bend si hemos analizado este evento de audio usando el panel de Audio Bend de aquí arriba. Y por último tenemos los recientemente agregados controles de bloqueo temporal y bloquear edición. Por lo que si marcamos estas casillas, si intentamos mover o cortar este evento, no pasará absolutamente nada porque lo hemos bloqueado. Voy a dejarlo como estaba. Bien, entonces volvamos a dejar las tres secciones como estaban, arrastrándola desde los bordes justo así. Y si ahora selecciono mi pista de instrumento o MIDI, podemos ver de nuevo que tenemos las mismas tres secciones. A diferencia de esta última sección en la que tenemos menos parámetros, pero tenemos esta nueva opción de velocidad, o velocity en inglés, lo que te permite controlar la intensidad o ganancia de las notas MIDI de este evento en particular.
Así que estas son las áreas y las herramientas que están disponibles en la sección del inspector.